Amigos, muy buenos días. Buenos días, doctor Jaime Tobón. Otra vez aquí hoy ya preparándonos para ir a votar, a cumplir el deber cívico de votar, de elegir presidente hoy, o al menos elegir a quienes van a disputar la presidencia si es que hay segunda vuelta. Ya escuchamos parte de su historia, una introducción a esta segunda parte, méritos de sobra para que usted nos hable de lo que es el país actualmente, de lo que nos espera, de lo que debiéramos tener, de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, y al final vamos a hacer un poquito el balance de lo que fue o de lo que ha sido esta administración histórica que el país la va a recordar mucho del doctor Álvaro, el presidente actual, el doctor Álvaro Uribe Vélez. No vamos a hablar de partidos y no vamos a hablar de candidatos y no vamos a hablar de cuál es el mejor, de cuál es el peor, de cómo es esto, de cómo aquello, sino más bien del panorama. ¿Cómo ve usted, doctor Jaime Tobón Villegas, al país actual y cuál es el sueño de un dirigente como usted del país que soñamos, el país que quisiéramos tener? Alberto Enrique, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar en este magnífico noticiero para llevar al público pues algunas de las experiencias tenidas en tantos meses ya de existencia. Quiero recordar algo, y es que a raíz de mi vinculación con FENALCO, en esos 10 años tuve la oportunidad de visitar todo el país, de conocerlo prácticamente, todos los departamentos del país, fundando FENALCO en algunas partes, reconstruyendo en las otras. El caso de Cali, la huelga de hambre de Cali, la primera huelga que fue en el 63, ya había salido ya de FENALCO, me tocó manejarla y levantarla después de 72 días de huelga. Y toda esta experiencia me sirvió para estar en Pasto, por ejemplo, en el departamento de Nariño, conocer la geografía de Nariño, conocer la riqueza de Nariño, conocer la costa, conocer todas las zonas de Cartagena, los puertos del país, el río Magdalena, que me tocó también manejar a Naviera Privada Colombiana. Algunas empresas importantes que manejé en Bogotá, como Goodyear, la Colombiana de Tabaco, pero no las manejé, sino que fui asesor de esas empresas, IMAL, por ejemplo, Panauto, de Don Emilio Urrea, etcétera. Esto me dio un conocimiento extraordinario en todo el país, entonces yo sabía ya la economía de cada uno de esas regiones del país. Me duele ver hoy cómo se han ido, aunque hemos avanzado demasiado. En eso pues hay que ser claros, el país viene avanzando extraordinariamente, pero no sé qué nos ha pasado porque siempre nos hemos desviado un poquitico. Yo creo que a base de una cosa que hemos estado discutiendo últimamente sobre la base de la educación. El amigo don Simón Bolívar en 1823 dejó una frase famosa. Algunos dicen que no es exacta, pero en todo caso la traducción que yo tengo, pues sobre la versión que me llega en los libros es que los pueblos caminan hacia el éxito de su grandeza en la misma forma como camina su educación. Esta es una frase extraordinaria que yo utilizo mucho porque veo que desde aquella época el general Bolívar estaba pendiente, y lo relaciono con su juramento en el Monte Aventino con el maestro Simón Rodríguez, que lo llevó de la mano pues por Europa, cuando juró pues que no descansaba su mente y su brazo hasta libertar América, pero tuvo un maestro que lo guiaba. Yo creo que a nosotros nos ha pasado con eso, y es que nos hemos dejado mucho de la parte de educación. Es cierto que tenemos mucho cubrimiento, pero tenemos muchas fallas en materia de la educación desde la primera infancia. Maestros especializados, es decir, los mismos horarios, y la facilidad que nos ha dado ahora las comunicaciones y la globalización, porque los tipos ya no se esfuerzan en hacer matemáticas y en hacer sumas y en sacar raíces cuadradas y cosas por el estilo, sino que utilizan el computador y con eso resuelven los problemas, sus tareas y demás. Yo creo que hemos perdido demasiado. Entonces eso como primer fundamento. La segunda cosa que me tiene muy preocupado desde hace muchos años es la falta de ética en los negocios, en las profesiones y en todo. Usted observa, por ejemplo, esta cosa aterradora de Bogotá, no sé culpa de quién, pero ¿cómo es posible que a una sola firma le entreguen tantos contratos como a esa firma Nule de Barranquilla, que resuelve inclusive entregarlos, pero a raíz de que va a demandar al Estado colombiano o al municipio de Bogotá por no sé cuántos millones de dólares, y ahora creo que va a entregar otros 3 contratos por lo mismo? Hay unas fallas en los contratos y en las licitaciones. Las concesiones son un instrumento extraordinario que no lo dejó utilizar el gobierno en 1970 para hacer el túnel de la línea.
porque que invitaron, el gobierno invitó. Era un túnel, yo recuerdo que era el túnel más largo de América Latina porque eran 23 kilómetros. Subíamos de Cajamarca un poquitico del viaducto y luego era un viaducto tal vez más largo, pedían 40 años, dijeron que eso era muy largo. Ahora estamos viendo la misma cosa aquí en el túnel de Río Negro, llevamos 37 años peleando ese túnel y no ha sido posible. Por físico miedo a las concesiones de largo plazo y a una interventoría extraordinaria en esas concesiones. Entonces veo con error que si tuviera una interventoría extraordinaria no había tanta falla, tanto en el contratista como en los interventores o auditores. Creo que hay una falla que me da mucho temor pues de ver lo que estamos haciendo. Yo lo que veo hoy frente a estos nuevos candidatos es que tienen una serie de problemas que después de la famosa labor que ha hecho el doctor Uribe en estos años, yo no sé quién va a salir elegido, liberal o conservador o el que sea, pero sí pienso que tienen por delante multitud de cosas. Por ejemplo, el problema del desempleo. Tienen que hacer una política europea. Yo tengo dos ejemplos muy claros. ¿Te recuerda, J. Enrique? No porque los haya vivido como yo, tampoco los viví, pero en 1905 el general Reyes resolvió hacer caminos y carreteras y escuelas y demás, hizo una gran campaña y se endeudó y no le dio miedo y sacó adelante. El doctor Esteban Jaramillo le aconsejó también al doctor Olaya Herrera hacer lo mismo. Entonces embarcamos al país en una serie de obras públicas y demás, pusimos a trabajar los presos que estaban en las cárceles. Hoy día pues hay mucho asesino, que es difícil, pero yo considero que esos 65.000 o 70.000 presos que tenemos, hay muchos que puedan salir a trabajar en las cárceles. Uno de los fenómenos más graves que tiene el país hoy es la corrupción, que está en todos los niveles. Un momentico, eso de sacar los presos a trabajar, ¿cómo era que funcionaba? ¿Qué era lo que hacían los presos? Yo tengo por ahí la historia un poquito de que la carretera Medellín-Barbosa la hicieron los presos de la cárcel, de la heladera actualmente. ¿Cómo era que eso funcionaba? Eso funcionaba muy sencillo, porque en los municipios había 20 o 30 presos y entonces pues no eran presos de los de hoy, pues de narcotráfico, eso por el estilo, eran gentes por un accidente de tránsito, por una cuchillada, por una pelea, en fin. Más que accidente de tránsito, accidente de mula. ¿Ah? Accidente de mula, que no había carros. Fueron accidentes muy, muy leves, y entonces los tipos estaban a cargo del juez o a cargo del alcalde, y esos señores salían con un visitador que los vigilaba, entonces vigilaba 10 tipos y los ponían a hacer empedrados en las calles, pues, en la parte urbana. En la parte rural hacían carreteras, hacían escuelas, hacían centros de salud, un montón de cositas elementales. Carreteras a pico y pala, ¿no? Carreteras a pico y pala. Cosas que hoy, por ejemplo, las hace el ejército con mucho éxito en las grandes distancias. Hacen carreteras, se hacen hospitales, se hacen escuelas y están haciendo una labor muy importante. Ahora que yo creo que la primera cosa que tiene el gobierno y el nuevo gobierno es empezar a ver cómo soluciona el problema del desempleo. Veo con dificultad porque hay mucha gente que está en los centros poblados. Yo sobre eso en el año 99 presenté al gobierno una tesis que es repoblamiento de los llanos orientales, en donde propuse hacer unas comunidades de 200 familias. Tenemos unas extensiones muy grandes, no en la zona del Putumayo y el Caquetá, sino arriba en las sabanas de Arauca, de Villavicencio, de Arauca y de esa parte de la parte norte, vinculante con Venezuela, para hacer unas grandes concentraciones y llevar a los tipos con las familias. Si no tenemos estos reinsertados con el grupo familiar, es inútil que les sigamos dando plata para unos tipos tomar aguardiente y cosas por el estilo. Uno de los problemas que tiene también fundamental fuera de la educación. Un momentico, tengamos un poquito en esa tesis que es interesante. En la de trasplantar a los llanos ciudades enteras. Mire, de lo que yo he estudiado y está en ese libro que se llama Repoblamiento de los Llanos Orientales, si usted tira imaginariamente una línea de Arauca a Pasto, le queda el país dividido. 557 millones de kilómetros cuadrados en el área oriental, con todos los ríos, con todas las riquezas, con todas las sabanas, con toda la fauna, la flora, todo lo que usted quiera. Y eso es el 58% del territorio colombiano. Y le quedan allí, incluyendo a Pasto y a Neiva, le quedan más o menos 2 millones de colombianos, o sea, el 4% de la población. 2 millones de